Hola, ¿cómo están? En este video les traigo una función polinómica. Lo que vamos a hacer es calcular las raíces de esa función polinómica utilizando la regla de Ruffini. Es la misma regla, varía un poquito, ¿sí? La función, sobre todo, para qué la utilizamos, pero es la misma que se utiliza en la división de polinomios. La vamos a ver acá para calcular las raíces de esta función y después vamos a armar la gráfica. Trabajando, como digo, en el pizarrón, ustedes con la hoja y el lápiz. Hay otras maneras de graficar que tiene que ver con programas, en el computadora, en el celu, GeoGebra y otros, pero vamos a trabajar justamente haciendo a mano el gráfico de una función polinómica. Antes que nada, para calcular las raíces, que es lo primero que tenemos que hacer, hay que ver que este polinomio esté en orden y completo. ¿Qué significa que esté en orden y completo? Tengo que ver los términos que este polinomio tiene. Fíjense que acá tiene un término que es la x3, otro término que es menos 3x2, otro término que es el menos 1x y otro término que es el más 3. Esos términos tienen que estar en orden y completo, es decir, si falta algún exponente hay que completarlo con 0. También hay videos anteriores sobre esto en el canal si quieren buscarlo, pero bueno, lo vamos a ver acá. El grado de este polinomio, si yo lo miro así, de la función polinómica, es 3. Es el mayor exponente. Yo tengo que buscar el exponente más grande y ver que esté primero el término que tiene el exponente más grande ubicado primero. Y después que los términos vayan reduciendo de a 1 el exponente. Es decir, si tengo x3, el término que sigue tiene que ser el que contiene a la x2. El que sigue tiene que ser el que contiene a la x, que como no tiene exponente sería un 1. Y el último término tiene que ser el término independiente, el número solo, sin x. Es importante, si no todo les va a dar mal, que esté en orden y que además esté completo. Podemos suponer que este número no está, este término no está. Ustedes tienen una función que es x3 menos 1x más 3. Faltaría la x al cuadrado. Si pasa eso, tengo que escribir 0x al cuadrado. Lo tengo que agregar en el orden que corresponde entre la x3 y la x. Lo mismo si falta la x o si falta el término independiente. Y si acá esta función terminaba ahí, ustedes le tienen que agregar más 0 acá, ¿sí? Si no, al aplicar la regla de Ruffini no les va a dar el resultado como tiene que ser. Bien, una vez que esto está en orden, pueden completar, por ejemplo, acá también que falta el 1, que generalmente no se escribe, pero si tengo x3 o la x que sea sin ningún número, quiere decir que le acompaña un 1. En este caso estaba escrito. ¿Qué tenemos que hacer en la regla de Ruffini? La regla de Ruffini funciona así, quizás ya más o menos la estuvieron viendo. Hago una tabla de este estilo y voy a poner los factores, los números que están acompañando a la x o que están en el último término, como en el caso del término independiente. El 1 acá arriba, el menos 3 es el que sigue, acuérdense siempre del signo, el menos 1 y el más 3. ¿Sí? Los positivos pueden ponerle el signo o no. El tema es que no se olviden en el caso de que sean negativos. Y tengo que buscar un número acá por el que yo realice esta regla de Ruffini, ya vamos a ver cómo, y acá me termine dando un 0. ¿Sí? Si ahí me termina dando un 0, quienes ya vieron esta regla para división de polinomios, pueden ya saber que el número que elija acá al resolver, si acá me da 0, quiere decir que este número es raíz de esa función. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo elegimos este número? Podrían simplemente probar, pero está bueno tener en cuenta una pequeña regla, un truco si le quieren decir así, que indica que es muy probable, los números que yo tengo que usar acá, es muy probable que yo acierte antes, en vez de probar con cualquier número que sería muy basado en la suerte, digamos, que tengan en qué número elijan para probar acá, elegir los divisores de 3. Es decir, los divisores del término independiente. ¿Qué son los divisores? Los números por los que yo puedo dividir al 3 y el resultado me da entero. Por ejemplo, justamente el 3. Siempre un número es divisor de sí mismo. A 3, si lo divido por 3, me da 1. Quiere decir que está bien. El 2, por ejemplo, no lo puedo elegir, porque 3 dividido 2 me da 1,5, no me da entero. Entonces este no me va a servir. El otro número que divide a todos los números, es el 1. ¿Sí? El 1 y por lo tanto el menos 1 también. Si 3 y 1 son divisores, elijo los mismos números también, pero negativos.
¿sí? Y ahí yo puse los 4 divisores que tiene el 3. Esos 4 números son los que voy a probar acá. No significa que estas sean las raíces. Voy a probar acá, ¿sí? Es como una ayuda para ver con cuáles números me conviene probar para que este resto se termine siendo 0. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, probamos con el 3. Pongo el 3 acá. ¿Cómo se resuelve esto? La regla de Ruffini funciona así. El primer número baja como está, bajo el 1. Y acá multiplico, siempre hago lo mismo. Ahora que con cada número que me quede abajo, hago una multiplicación de ese número que me va quedando por el 3, lo pongo en el espacio que sigue y acá hago una suma. Es decir, 1 por 3 es 3, menos 3 más 3 es 0. 0 por 3 es 0. Menos 1 más 0 es menos 1. Menos 1 por 3 es menos 3. Acá, si yo hago menos 3 y más 3 menos 3 me da 0. ¿Sí? Ahí eso me está diciendo que este numerito, el 3 que elegí acá, es raíz de la función polinómica. Yo ya puedo asegurar que la primera raíz es el número 3. Ahí ya encontramos la primera raíz de la función polinómica, ¿sí? Puede pasar que elijan uno acá, podría haber acertado con el 3, o podría ser, depende de la función, que a veces yo agarre un divisor y no sea raíz. No significa que todos los divisores son raíces, como les decía al principio. Por ahí prueban, hacen la cuenta, y acá en vez de menos 3, no sé, me queda menos 5. Entonces esto me da 2 acá abajo. Eso significa que este no es raíz, lo borro, ¿sí? Y pruebo con otro. Bien, acá había borrado. Vamos a dejar el menos 3, que estaba bien, era raíz. Ahora, ¿qué pasa? Acá me quedan 3 valores. Este es el resto, ¿sí? Al igual que en la división, a eso no lo uso. Voy a usar esto para ver qué resultado, digamos, me quedó después de aplicar toda esta regla de Ruffini. Esta expresión que me queda acá, yo la voy a transformar, ¿sí? Escribiendo, acompañando con X acá en cada uno de los números, pero arrancando de un exponente menos de acá. Lo mismo que pasa en la división. Es decir, este 1 lo voy a acompañar de la X, si acá era la 3, de la X al cuadrado. Este 0, por lo tanto, si acá era X al cuadrado, el que sigue es X, y este tiene que ser el término independiente, ¿sí? Esta expresión es la que me quedó ahí un poco más simplificada porque ya saqué una raíz, después vamos a ver cómo lo podemos escribir en forma factorizada, pero por ahora solo quiero que vean de expresar esa expresión justamente que queda ahí, expresar la expresión, para armar lo que ahora de ser una polinómica de grado 3 bajó un grado, ¿sí? Ahora el grado es 2, es una cuadrática. Algunos profes aconsejan trabajar a partir de acá con Bhaskara y calcular las otras 2 raíces. También se puede hacer, ¿sí? Pueden agarrar de acá, calcular con Bhaskara haciendo A1, B0, C-1 y calculan las 2 raíces. En este caso, incluso como es incompleta, si tienen más o menos claro ecuación cuadrática o función cuadrática, sería muy fácil encontrar las raíces de otra manera, pero no voy a encarar para ahí porque generalmente no queda de esta forma, queda más complejo. Vamos a ver qué pasa. Tengo al cuadrado ahora. Vamos a aplicar una vez más Ruffini para que me termine quedando sin exponente o con exponente 1 la expresión que me queda acá. ¿Qué hago? Aplico otra vez Ruffini. Ahora tengo el 1, el 0 y el menos 1. ¿Sí? Fíjense que estos 3 que me quedaron acá, los escribo de vuelta en otra tablita, escribiéndolos ahí arriba, y voy a probar con otro valor. Por ejemplo, el 3 ya sé que es raíz. Puede ser incluso que sea raíz doble. Fíjense, yo puedo probar de vuelta con el 3. ¿Sí? Muchas veces hay funciones polinómicas que tienen raíces dobles. Quiere decir, creo que algún video ya subí de eso, pero lo vamos a ir viendo igual. Quiere decir que esa raíz es 2 veces raíz de esa función. Vamos a probar acá. Yo bajo el 1. 1 por 3 es 3. 0 más 3 es 3. 3 por 3 es 9. Y acá, como verán, ya no me queda. Menos 1 más 9
me está quedando resto 8. Entonces el 3 no es raíz de nuevo, ¿sí? Vamos a borrar acá, es solamente una vez raíz. Vamos con el que sigue, con el 1. Yo aconsejo siempre primero probar con los positivos. Después, si ninguno de los positivos da, pruebo con los negativos. Generalmente es mejor esquivarle a los negativos para que no nos haga lío acá con las multiplicaciones. Vamos a probar entonces, dijimos, con el 1. Bajo el 1, 1 por 1 es 1. 0 más 1 es 1. 1 por 1 es 1. Menos 1 más 1 me da 0. ¿Sí? Entonces acá ya encontré que este número, el resto era 0, el 1 es la segunda raíz. ¿Sí? Pongo ahí, ya tengo dos raíces encontradas. La primera dijimos que era 3, la encontramos acá, y la segunda es 1, la encontramos ahí. Vamos a escribir esto que me queda acá. ¿Sí? Si acá era exponente 2, ya acá arranco del exponente, lo que sería el exponente 1 o sin exponente. Me queda una, vamos a escribirlo acá al costadito, una x más 1, son positivos los dos. Entonces me queda que es una x más 1. La última raíz, ¿cómo conviene encontrarla? Simplemente, esto fíjense que es una ecuación, una x más 1, y la igualan a 0, para saber qué valor de acá hace 0 a esa expresión, qué valor de x hace 0 a esa expresión. Toman lo que les quede de acá, x más 1, y lo igualan a 0. ¿Qué voy a hacer acá? Una x, la dejo ahí, y este 1 pasa restando para allá. 0 menos 1 me queda menos 1. Y ahora este 1 o lo pasan dividiendo, o si saben acá cuando hay un 1 que es positivo se puede borrar directamente, lo podría haber borrado acá también, y me queda directamente que la última raíz es x3 igual a menos 1. Y ya está, ¿sí? Hay veces, en este caso podríamos haber aplicado incluso una vez más Ruffini acá con estos poquitos números. Pero hay veces que si la raíz no es entera, ¿sí? Es decimal, por ahí acá se complica, es muy complicado encontrarla con Ruffini. La última, mi consejo es trabajarla de esta manera. Ya les digo, hay por ahí profes que trabajan de manera en que yo hago Ruffini hasta que llego a un... Voy a hacer algún otro ejemplo trabajándolo así con Bhaskara, hasta que llego al exponente 2. Cuando llegan al exponente 2, hacen Bhaskara y encuentran las otras dos raíces. También se puede hacer eso. Hay muchísimos videos en el canal sobre la fórmula de Bhaskara. Otra manera es aplicar Ruffini hasta que llego al exponente 1, a la expresión lineal. Y ahí ya me queda una ecuación, la igualo a 0 y resuelvo esa ecuación más sencilla. Bhaskara es un poco más de lío resolverlo. En este caso, la ecuación que les queda acá siempre va a ser muy pero muy sencilla. Entonces, ya tenemos las tres raíces, ¿sí?, de esta función polinómica. Acuérdense que si el exponente mayor, el grado de esa función polinómica es 3, lo que me está indicando es que como máximo tiene 3 raíces. Yo tengo que encontrar 3 raíces. Puede pasar, como les decía hace un rato, que alguna se repita, como probábamos con el 3, por ahí sí se repetía, y entonces le va a parecer que quedan 2, en realidad son 3 con una repetida. ¿Sí? Ahora vamos a ver. La idea es que con estas 3 raíces que encontramos acá, 3, 1 y menos 1, podamos construir el gráfico aproximado, siempre el gráfico de una función polinómica, porque es bastante complejo, sobre todo a veces toma números muy grandes, se hace aproximado. ¿Sí? Vamos a trabajar en construir ese gráfico a partir de esas raíces. Bien, seguimos. Yo aconsejo, una vez que ya calcularon las raíces, que ya tienen todas las raíces de la función polinómica calculadas, armar la gráfica. Fíjense, yo armé acá un gráfico en el que voy a marcar las raíces. Antes que nada, el orden x1, x2, x3 de las raíces no importa. En algunas clases me ha pasado que por ahí entran en duda porque hay alguien que en la primera raíz encontró el 3 y por ahí alguien probó primero con el 1 y también encontró el 1. Entonces la primera raíz para algunos es el 3 y para algunas es el 1. Eso no importa. El tema es que las 3 raíces sean las mismas, ¿sí? Que esas coincidan, pero puede ser que primero uno encuentre otra,
¿sí? Que el orden, primero podés encontrar el 3 o podés encontrar el -1 y después el 3, después el 1, eso no importa. Vamos a marcar acá las 3 raíces en el eje X. Fíjense que yo hice un eje X de -2 a 4, por cuestiones de espacio también, pero sobre todo dejando un espacio, un número antes de la primera raíz que voy a ubicar acá y un número después. Fíjense que yo si ubico los puntos, acuérdense que las raíces es donde la función corta en el eje X. Entonces, la primera que habíamos encontrado era el 3. Marco el 3. El 1 y el -1. Tienen que ver siempre, pensar de que les sobre un número, por lo menos un número para este lado, se pueden poner más, yo ya les digo, por cuestión de espacio, dejo 1 de este lado y 1 después de la última raíz, la raíz más grande que tengan, dejen un número después y de la raíz más chica un número antes. ¿Por qué? Porque vamos a armar una tabla de valores con números intermedios entre esas raíces y justamente uno antes y uno después. Es decir, ¿qué hago? La primera raíz me indica que la gráfica pasa por ahí. El tema es que yo no sé si viene desde acá arriba y pasa para acá, o si viene desde acá abajo y llega a esa raíz. Que después vamos a ver, puede ser incluso que traspase esa raíz o que rebote. En este caso, como ninguna raíz es repetida, acuérdense, cuando una raíz es doble, la gráfica rebota, ¿sí? Cuando una raíz es doble o par en general. Cuando es simple o triple, la gráfica traspasa al eje X. Entonces, si estas raíces son todas simples, porque es una sola vez raíz cada una, no se repitió ninguna, quiere decir que siempre va a tener que traspasar. Igual vamos a ir haciendo los cálculos para ver justamente que eso se corrobore. Volviendo, yo no sé si viene desde arriba o desde abajo la gráfica. Entonces, ¿qué hago? Veo qué valor tiene la gráfica para el -2. Entonces, si yo calculo para el -2 y me da 10, sé que viene de acá arriba. Ahora, si yo calculo para el -2 y me da un número negativo, -10 o cualquier otro, quiere decir que viene desde acá abajo. Y ya la gráfica voy a saber que viene así. Entonces, le vamos a dar al X de mi tabla de valores el valor -2. Y lo mismo vamos a ir haciendo con un punto intermedio en cada una de las raíces. Por ejemplo, entre -1 y 1, pueden elegir el 0, además conviene porque ya sería la ordenada al origen. Después, entre -1 y 3, acá en este caso me quedó el 2, podrían elegir un número con decimales, no hay problema. Incluso hay veces que les quedan dos raíces enteras juntas y tienen que sí o sí elegir un número con decimales. Siempre que puedan elegir enteros, mejor porque la cuenta es más fácil. Y después, después de la última raíz, que era el 3, bueno, elijo el 4. ¿Sí? Me armo una tabla de valores, como la que ven acá, con valores 1 antes a la primera raíz, 1 después y alguno intermedio entre raíces. Ahora, esto es una tabla de valores, también hay videos sobre cómo graficar función polinómica con tabla de valores, le va a venir bien repasar eso, lo aplicamos en esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar en la función original a la x, en cada lugar que esté la x, por el primer valor que yo elegí para x, que es el -2. Es decir, primero tengo x elevado a la 3, entonces pongo -2, como es negativo, entre paréntesis, elevado a la 3. Después tengo -3x cuadrado, acuérdense que acá hay un por, aunque no se escriba, ¿sí? Entonces es -3 por, de vuelta, el -2 elevado al cuadrado. Después tengo -1 por, puede ser que este 1 no esté y directamente pongan menos y entre paréntesis el -2. Y último, el +3, ¿sí? Acá lo que hice fue reemplazar, fíjense, en estos tres lugares en que está la x por el -2, que era el primer valor de la tabla justamente de valores. Entonces, ¿qué hago? Toda esta cuenta en la calculadora para ver cuánto me da. Yo obviamente estas cuentas ya la hice, en este caso da -15 esto. ¿Sí? Para no hacer muy lento el video, acá me da -15. Tómense, por supuesto, el momento, pausen el video, háganlo ustedes en la calculadora y fíjense si eso le da -15, si lo escribieron bien. Después, ¿qué pasa con el 0?
Con el 0 pasa algo que es un poco más sencillo. Si yo reemplazo 0 en todas las x, quiere decir que todos estos términos van a ser 0. 0 al cubo es 0, menos 3 por 0 al cuadrado es 0, entonces multiplicar por 0 me da 0. ¿Sí? Con el 0 pasa eso, de que me hace a todos los términos donde está la x en el que yo reemplazo, me los hace 0. El resultado va a ser 3, que es el término independiente. Si yo lo quisiera escribir, se puede también, es 0 al cubo, menos 3 por 0 al cuadrado, ya no necesitan poner x porque no es negativo, menos 1 por 0, más 3. Esto lo pueden hacer en la calculadora y les da 3, ¿sí? Pueden ahorrarse este paso sabiendo que el 0 hace que siempre el resultado sea el término independiente. Si no tienen término independiente, el resultado va a ser 0. Y así lo mismo con todos. Con el 2, 2 a la 3, menos 3 por 2 a la 2, menos 1 por 2, más 3. Y lo mismo con el 4, si no lo voy a hacer para no hacer tan densa esta parte, pero tienen que hacer lo mismo que hicimos con el menos 2, reemplazando en los tres lugares, en este caso que está la x, puede ser que estén menos, puede ser que estén más y el exponente más grande. Lo van reemplazando en cada lugar que esté la x, fíjense que yo reemplacé el menos 2 primero, después en los mismos lugares reemplazo por el 0, en los mismos lugares reemplazo por el 2 y en los mismos lugares reemplazaría por el 4. Y voy poniendo el resultado que me da esa cuenta al lado de cada uno de los números. Este me daba menos 3, si no recuerdo mal, sí. Y el último con 4 da 15. Entonces me queda menos 3 y 15. ¿Qué pasa acá? Ya tengo un estimativo más o menos de por dónde va a venir la gráfica. Fíjense que yo acá le puse los valores al eje X, porque ya sabía, en base a las raíces que tengo, cuáles son los valores que más o menos necesito, pero no le puse al eje Y. ¿Por qué? Porque el eje Y varía muchísimo, por eso hablamos de que hacemos un gráfico aproximado de una función polinómica. Acá, y dentro de todo, como el exponente es 3, es medianamente chico, me dio números chicos, pero fíjense casi todo llegué a 15. Hay veces que tienen funciones polinómicas con términos, acá con factores acompañando números más grandes o con exponentes más grandes, que le va a pasar, les va a dar un resultado 90, 100, 500, lo que sea, ¿sí? Dan números muy grandes. Y de golpe también hay números muy chicos, hay mucha diferencia entre los valores del eje Y. Entonces lo que se hace es armar una escala. Incluso hay valores por ahí que si son muy grandes, se los deja por fuera, se los marca. Si es un número positivo grandísimo, hago una escala en relación a los otros y después sé que la fórmula, que la gráfica viene desde arriba. Eso lo van a tener que consultar con el profe, la profe en cada caso, pero siempre tengan en cuenta armar una escala donde medianamente se incluyan todos los valores. ¿Qué pasa? Si yo hubiera tenido un valor más donde el resultado me da 200, no hago una escala hasta 200, hago una escala donde incluyo a estos y ese 200 voy a hacer que va a venir desde arriba la gráfica, nada más. En este caso tengo como 15 y menos 15 los más grandes, por lo tanto me viene bastante bien, incluso por el tamaño de mi pizarrón, que yo hago de 5 en 5, entonces llego enseguida a 15, ¿sí? Y ahí voy a poder ubicar los números. ¿Cómo los voy a ubicar? Los puntos, perdón. Tengo que marcar el menos 2 con el menos 15. Eso significaba que yo, me quedo la regla lejos, el menos 2 lo tengo que unir con el menos 15. Eso significa que me paro en el menos 2 y me muevo en esta línea hasta, en este caso, la altura de menos 15. O sea, acá abajo. Ahí va a estar el punto. Yo ya sé que la gráfica va a arrancar desde acá abajo y llega hasta esta raíz. Ahora tengo que ver si se cumple esto de que por ser una raíz simple, el menos 1 tendría que traspasar. El valor para 0, fíjense que es 3. Entonces, 0 más o menos, ubico aproximado, por acá estaría el 3. Ahí me queda el punto y fíjense que está bien, coincide, traspasa, viene acá y va hasta la próxima raíz. Ahora tengo que ver qué pasa con el número que sigue en la tabla de valores. Como el 1 también es raíz simple, tendría que de vuelta traspasar. Fíjese que con el 2 me da menos 3. También está bien eso. Menos 3, más o menos aproximado.
con el 2 hasta menos 3. ¿Sí? Más o menos queda por ahí. Hago esto y vuelvo a la raíz que sigue. El 4 me dio 15. Eso también está bien porque el 3 también es raíz simple, entonces tiene que traspasar. Entonces el 4, me puse un tachito acá. Y ahí aproximadamente me queda la altura del 4, ¿sí? Que tiene que ser en el 15. Y puedo unir de esta manera la gráfica para que coincida. Como les decía, los valores de la tabla, justamente los resultados de la tabla de valores, con la relación de las x, de que si son raíces, las raíces justamente, si son raíces simples, tiene que pasar esto de traspasar el eje x, la gráfica en cada una de esas raíces. Hasta acá llegamos con el video. La idea era justamente ver esto, de que puedan encontrar las raíces aplicando la regla de Ruffini, armarse una tabla de valores, identificarlas en el gráfico, armar la tabla de valores con los valores intermedios y poder armar aproximado el gráfico de la función. Ya les digo, hay un video anterior en el canal sobre el análisis de una gráfica. Acá podrían analizarse varias cuestiones, lo vamos a dejar hasta ahí. Busquen ese video anterior, ¿por qué? Porque hay ejercicios donde generalmente el profe, la profe les pide armar la gráfica y como última actividad analizar esa gráfica, el dominio, la imagen, las raíces, la ordenada, el origen, los conjuntos de positividad y negatividad. Sí, hay varias cuestiones para analizar en la gráfica, pero hay otro video, voy a seguir subiendo algunos otros videos específicamente donde ya tienen un gráfico armado y analizan, si no nos va a quedar un video interminable. Hasta acá llegamos, recomienden el canal a quien lo necesite, muchísimas gracias por todo, hasta luego.